Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de análisis 1. Hoy vamos a empezar con campos vectoriales. Y vamos a empezar, como siempre, en R2, entonces empecemos con campos en R2. Bueno, un campo en R2, lo que es formalmente, es una función o una aplicación, se dice a veces, ¿no? F, definida en algún dominio, ahora no de R, sino de R2, y que además también toma valores a R2, ¿no? Nosotros habíamos visto hasta ahora funciones, ya conocíamos funciones de R en R, vimos funciones de R2 en R, que llamamos funciones de varias variables, y también vimos trayectorias, ¿no? O curvas, que son funciones de R en R2, por ejemplo. Bueno, un campo, de alguna manera ustedes ya vieron un ejemplo de esto, que lo voy a retomar en un ratito, es una función definida en algún dominio de R2 en R2. ¿Y qué representa eso entonces? ¿Cómo se grafica? Tengo los dos ejes coordenados, y entonces para cada punto del plano, para cada, voy a tomar acá un x0 y 0, ¿sí? O sea, tengo un punto acá x0 y 0, le voy a asignar cada un f de xy, ¿no? A un xy le asigno un f de xy. Entonces a un x0 y 0 le voy a asignar un vector, que es un f de x0 y 0. Si tengo otro punto, por ejemplo acá, un x1 y 1, le asignaré otro vector, un f de x1 y 1. ¿Está bien? Entonces esto es lo que es un campo vectorial en R2. Bien, y este dibujo de acá es lo que llamamos gráfica del campo F. Bien, entonces una forma de escribir esto es esta forma, como es una función que a cada xy le asigna dos nuevas funciones en R2, ¿no? Dos coordenadas. A la primera la voy a llamar típicamente P de xy y a la segunda la vamos a llamar Q de xy. En otra forma de escribir esto es con los versores. Es lo mismo, ¿sí? Pero se lo van a encontrar las dos formas de escribir esta expresión del campo. Esto recordemos que es el 1, 0 y esto recordemos que es el 0, 1. Bien, entonces, ¿qué representa un campo y para qué sirve? Entonces, esto representa típicamente fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, pensemos que esto es una placa, ¿sí? Estamos metidos en una placa y que en cada punto de la placa hay una fuerza, ¿sí? Que está actuando sobre esa placa. Otra cuestión que vamos a modelar mucho es el tema de los fluidos, ¿no? Imagínense que tengo un fluido en el plano, de nuevo, y que entonces cada punto de esto me habla de la velocidad con la que se mueve el fluido. En cada punto tengo una velocidad, que es un vector, con la que ese fluido se está moviendo en esa placa. ¿Está bien? Entonces, otro ejemplo, digamos, es algo más concreto y es, por ejemplo, si estoy midiendo la velocidad del viento en la Tierra, entonces voy a pensar que los ejes de coordenadas van a ser la latitud y longitud, y en cada punto, ¿sí? Pienso que estoy en la Tierra, y en cada punto de esos estoy mirando la velocidad del viento, ¿sí? Que es la velocidad, como ya vimos varias veces, esto me representa una magnitud, que sería la rapidez, y además la dirección en la que se mueve. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo serán entonces los campos en R3? Bueno, la idea es la misma, ¿sí? Pero ahora voy a tener una coordenada más. Entonces, un campo vectorial en R3 es una función f, ahora en un dominio de R3, en R3, que se representa así. Cada f de x y z, ¿no? Ahora voy a tomar valores en x y z,
tengo que poner 3 funciones. En algún momento habíamos hablado cuando uno definía estas cosas, una F1, F2, ¿no? Para curvas. Bueno, ahora para cada X y Z voy a tener una primera función que la vamos a llamar acorde a la misma notación de R2P, a la segunda la vamos a llamar Q y a la tercera la vamos a llamar R. ¿Sí? Donde cada una de estas funciones, P, Q y R, son ahora funciones que van... la R, son las funciones que están definidas en R3 y cada una de ellas toma valores reales, ¿no? Por ahí acá no lo dijimos, pero es lo mismo. Estas P y Q son las dos funciones que están definidas acá, en este caso en R2, y toman valores reales. Y eso me arma la función f que tiene 3 coordenadas. ¿Está bien? Bueno, de la misma manera, no lo voy a escribir, en la misma notación que acá también vamos a poner P por el versor I, más Q por el versor J, más R por el versor K. ¿Sí? Igual la misma notación también se usa. Y gráficamente, ¿cómo se va a ver un campo en R3? Vamos a dibujar las 3 coordenadas, X y Z. Entonces ahora a cada punto X y Z del espacio, voy a tener por ejemplo acá un X0 y 0, Z0, le corresponde ahora un vector en el espacio, f de X0 y 0, Z0, ¿está bien? Y lo mismo si tomo ahora otro punto, también por ejemplo tomemos un punto acá en el plano, ¿sí? 0, ¿sí? Tercera coordenada 0, le corresponderá ahora otro f de... ¿Sí? Le puse 0 a la tercera coordenada, por eso lo puse adentro del plano z igual a 0. ¿Saben? Para entender que entonces lo que estoy viendo acá sería, por ejemplo, ¿sí? En las aplicaciones, por ejemplo, un fluido que ahora se está moviendo en el espacio y que en cada punto del espacio me dice cuál es la velocidad con la que se mueve, o sea, cómo se está moviendo ese fluido, ¿está bien? Hacia dónde se está moviendo y con qué módulo se está moviendo, ¿no? Bien. Veamos algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es en R2, ¿sí? Este campo ¿no? Entonces, este campo F está definido desde todo R2 en R2, ¿no? Y quiero que analicemos un poco cómo es el gráfico, cómo sería la gráfica de este campo. Entonces, lo primero que quiero que observemos es que si yo hago el módulo de la f de xy, ¿sí? ¿Quién es el módulo? Es hacer x cuadrado, o sea, el cuadrado de este, más el cuadrado de este, y tengo que hacer la raíz de esto. Pero si sumo, esto me da 1, ¿no? Es x cuadrado más y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Y eso da 1. Entonces, lo que estoy viendo es, gráficamente, todos los vectores en cada punto del plano que me pare, ¿quién va a ser el vector? Entonces, para entender, como ya que sabemos que el módulo de la f da 1, grafiquemos como referencia el círculo de centro 0 y radio 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si me paro en uno de estos puntos? Vamos a poner para empezar uno concreto. Por ejemplo, si me paro en el f de 1, 0, ¿no? En este, me paro en el f de 1, 0. ¿Qué veo? Vengo acá y reemplazo y veo que es 1 dividido la raíz de 1 más 0, que es 1. Y acá va a ser 0 dividido la raíz de 1, que me va a dar 0, ¿no? Entonces, en f de 1, 0 veo el mismo vector que me determinaba ese punto, pero corrido lo voy a graficar en el 1, 0. Entonces voy a copiar acá este mismo vector de acá. Este es este mismo vector trasladado, ¿sí? Y ahora, en cualquier otro punto, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que voy a ver en cualquier punto de la circunferencia de centro 0 y radio 1? Bueno, justamente es, fíjense, dado un xy que está en la circunferencia de centro 0 y radio 1, me va a dar el mismo, porque tiene que tener módulo 1 y tiene la misma dirección, que es xy. Entonces, cada vez que tengo un xy, lo que tengo que hacer para graficar el campo es trasladar ese mismo xy.
¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si me paro en un punto, por ejemplo, afuera de la circunferencia, ¿sí? Con módulo más grande, afuera del círculo, con módulo más grande? Entonces, lo que sé es que si este es el xy, el vector que tengo que poner tiene la misma dirección, pero módulo 1. Entonces tiene esa misma dirección, pero va a tener módulo 1. ¿Sí? Y si estoy en algún punto por adentro, de nuevo, es el xy, originalmente es este, ¿no? Pero voy a tener que poner la misma dirección con módulo 1. ¿Está bien? Entonces lo tengo que correr. Siempre van a meter módulo 1, pero lo tengo que poner en el punto, ¿no? Entonces voy a correrlo. Este es el f de este xy. Entonces vamos a poner acá, este es acá f del 1, 0. Y este es f de un x0 y 0. Y este es f de un x1 y 1. ¿Sí? Y el último, también voy a poner, que entonces dijimos, me paraba en este puntito de acá, ¿sí? Y tengo que trasladar el vector de radio 1 con esa misma dirección a este punto. ¿Está bien? Entonces siempre lo que veo son vectores de módulo 1, ¿sí? Pero parados en el punto donde estoy, y lo que sé es que siempre tienen la misma dirección. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo que en realidad ustedes ya conocen, y es el campo gradiente. Entonces, dado una función de dos variables, pensemos, que tiene derivadas parciales en, por ejemplo, un disco D, ¿sí? en algún D, digamos, ¿sí? Entonces nosotros habíamos definido el gradiente de f en cada xy de SD como en la primera coordenada la derivada parcial respecto de x y en la segunda coordenada la derivada parcial respecto de y. Bueno, ¿qué es este gradiente? Si llamo f al gradiente de f, es un campo vectorial en R2, que a cada xy le asigna en la primera coordenada la derivada parcial respecto de x en xy y en la segunda coordenada la derivada parcial respecto de y en ese xy. ¿Está bien? Entonces vemos que es una función efectivamente de R2 en R2. Y veamos un ejemplo entonces, para empezar. Entonces tomamos la función que ya la recontra conocemos, que es la silla de montar. Y entonces calculemos su gradiente. Esta es diferenciable, C1, C infinito, todo lo que querramos. Calculamos su gradiente y vamos a poner en la primera coordenada la derivada parcial respecto de x. Eso me va a dar 2x. Y en la segunda la derivada parcial respecto de y, que me da 2y. Entonces, quiero que analicemos gráficamente. No sé si recuerdan cómo son las curvas de nivel de esta función. Entonces, miremos las curvas de nivel de esta función. Vamos a llamar CK al conjunto de los xy con x cuadrado menos y cuadrado igual a k. ¿No? Y nosotros habíamos visto que la curva de nivel 0 era módulo de y igual módulo de x. A ver, me quedó medio torcida, así que... Esta es C0 y C0, ¿no? Estas dos rectas eran parte de la curva de nivel 0. Después teníamos las hipérbolas, que eran, por ejemplo, la curva de nivel 1, ¿sí? Era una hipérbola así, ¿no? Por ejemplo, donde pasa cuando x vale 1 e y vale 0, ¿no? Es la curva de nivel 1. Los dejo para que ustedes chequen
estas cuentas, ¿no? Por ejemplo, acá está el 1, 0. Y después estaban las otras hipérbolas que eran las con constante K negativa. ¿Sí? Bueno, entonces, otra cosa que nosotros sabíamos y que vimos es que siempre el gradiente es perpendicular. Vamos a escribir esto bien así. Vimos que el gradiente de f en un xy es perpendicular a la curva de nivel que pasa por xy, ¿no? Por ese mismo xy. Entonces, ¿eso de qué me va a ayudar? Vamos a empezar por hacer un ejemplito, una cuenta. Por ejemplo, calculemos el gradiente de f en 1, 0. 1, 0 está en la curva de nivel, como dijimos, 1, ¿sí? O sea, en esta. De hecho, ya lo graficamos. Y calculamos el gradiente, y eso si evalúo en el 1, 0 me da el 2, 0. Entonces me da el 2, 0. Vamos a ponerlo en color. Es el gradiente de f en 1, 0, ¿sí? Y así podría empezar exhaustivamente a mirar en varios puntos de estas curvas de nivel cómo son los gradientes, pero ya sabemos a priori que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel en cada uno de esos puntos. Entonces me paro en un punto, por ejemplo, me paro en este punto, y yo sé que el gradiente es perpendicular. Ahora hay algo que no sé. Yo sé que es perpendicular, o sea que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Tampoco sé exactamente su módulo si no lo calculo. Pero si yo quisiera saber dirección y sentido, para empezar, tengo información, porque sé que es perpendicular, es así o así. Y la pregunta es ¿hacia dónde apunta? ¿Apunta hacia allá o hacia allá? Entonces, lo otro que vamos a recordar, que sabíamos, entonces pongamos esto, puntito a este, de las cosas que estamos recordando, y un puntito a esto, y es que el gradiente siempre apunta en la dirección de más rápido crecimiento. Bien, entonces con esa información, ¿hacia dónde va a apuntar? En este punto, por ejemplo, ¿hacia allá o hacia allá? Bueno, fíjense que me paro en este punto y me pregunto, los puntos de acá, ¿la función vale más o menos que lo que valía en este? Y si pasé de una curva de nivel menos 1 a una curva de nivel, por ejemplo, menos un medio, ¿no? Algún número que va hacia el 0, lo que veo es que hacia allá la función está creciendo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está moviéndose en el sentido hacia allá de curvas de nivel que crecen de menos 1 a 0. Hagamos este ejercicio en un puntito más. Entonces me paro en un punto ahora cualquiera. Por ejemplo, me paro acá. Y yo sé de nuevo que es perpendicular, o sea que va a estar sobre una línea así el gradiente, ¿sí? Con algún módulo, ¿sí? En ese sentido. ¿Hacia dónde va? Entonces miro, estoy en la curva de nivel 1 y el gradiente yo sé que tiene que apuntar en la dirección de crecimiento. ¿Hacia dónde crece? Estos puntos, la función, en todos estos puntos la función vale 1. En los puntos hacia allá la función está yendo a valer 0, o sea que está decreciendo hacia allá. Y hacia acá voy a ir hacia una curva de nivel más alto, o sea que hacia acá está creciendo. Entonces lo que sé es que el gradiente va a apuntar hacia acá. ¿Sí? Con eso desempato, mirando las curvas de nivel, en qué sentido apunta el gradiente usando que sé que es perpendicular a la curva de nivel. Y con eso puedo completar el mapa de gradientes, ¿sí? O sea, varios de los gradientes y más o menos ya saber cómo van a ir apuntando. Puedo ir completando, por ejemplo, acá le pongo este, acá sé que va a ser este, por el mismo argumento de recién. Acá va a ser algo así. No estoy diciendo que sea el módulo, pero sé su dirección y sentido. Bien. Entonces hagamos un ejemplo más. El R3. Entonces vamos a mirar la ley de gravitación de Newton. Entonces para eso vamos a considerar que tenemos dos cuerpos.
cuerpos con masa puntual M chiquita y M mayúscula. Y nosotros sabemos que el módulo, o sea, el módulo de la fuerza, sabemos que es, por la ley de gravitación de Newton, es proporcional, o sea, es la masa por la otra masa, por una constante universal de gravitación, dividido la distancia al cuadrado de esos dos cuerpos. Donde módulo de R es ¿sí? Bien. Y entonces vamos a suponer, para simplificar un poquito, que uno de los cuerpos es, lo vamos a localizar, lo pensamos como, o sea, lo ubicamos en, por ejemplo, el 0, 0, 0, ¿sí? Y el otro en un punto X y Z. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar esto en R2, no voy a hacer el gráfico en R3, un dibujito muy sencillito en R2, que si acá tengo, bien, y el que está en lo que ubicamos en el 0, 0, 0, vamos a pensar que es el que tiene masa M, ¿sí? Y vamos a ponerle así, 0, 0, 0. Bueno, y acá vamos a pensar que es, por ejemplo, ¿sí? Estamos en el X y Z. Entonces lo que queremos determinar es exactamente la fuerza que está ejerciendo este cuerpo sobre este cuerpo en el X y Z, ¿está bien? Y entonces, para eso lo que nosotros sabíamos es que la fuerza, fíjense, si esto lo ubico en el 0, 0, 0, este vector que está acá es el X y Z. Como vector es el vector X y Z, ¿no? Y entonces la fuerza nosotros sabíamos que era su módulo por la dirección y sentido, ¿no? Por el vector, donde acá lo que voy a poner es, acá en la dirección y sentido, lo que voy a poner siempre es un vector unitario, ¿no? ¿Por qué eso? Porque nosotros sabíamos que justamente un vector en R3 viene definido por su módulo y por una dirección que la voy a poner unitaria. Con eso ya determino exactamente quién es F. Y entonces, ¿cuál es la dirección? Si estoy mirando ahora la fuerza que está ejerciendo, ¿sí? Me estoy parando en el X y Z y estoy mirando la fuerza que está ejerciendo entonces la dirección, el sentido, perdón, de esta fuerza en realidad es al revés del vector X y Z. O sea, es este, que va a ser el menos X, menos Y, menos Z. ¿Está bien? Y entonces, ¿quién es la fuerza? La fuerza va a ser exactamente el módulo, que es lo que acabamos de poner acá, que es esta constante M por la constante universal dividido, ¿sí? El módulo de R al cuadrado, que ¿quién es el módulo de R? Si es la distancia entre ellos. ¿Cuánto sé que vale R? Si es la distancia entre ellos, yo sé que R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, porque es la distancia entre el 0, 0, 0 y el X y Z. Entonces acá voy a poner el R al cuadrado, ya voy a poner X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Déjenme que voy a agregar acá que es la F que quiero es en cada, ¿no? en este X y Z. Y todavía tengo que multiplicar entonces por el vector, por la dirección, que dijimos que era el menos X menos Y menos Z, pero normalizado, o sea que es el menos, lo voy a escribir así, menos X y Z dividido su norma, que es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó finalmente? ¿Cómo es la fuerza? Voy a terminar de escribir acá. Me quedo que es M por G. Déjenme que le voy a poner el menos adelante.
¿sí? El menos que está ahí lo voy a poner adelante, por el x y z, ¿sí? Todo esto dividido x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, ¿no? Porque es 1 más 1 medio. ¿Está bien? ¿Y dónde está definido este campo? Este campo es un campo de R3 en R3 que está definido en R3 menos el 0, 0, 0, ¿no? Bueno, y algo interesante sobre este campo, porque hicimos este ejemplo, además de para repasar la ley de gravitación de Newton, ¿qué es lo interesante de este ejemplo? Que este campo es exactamente el gradiente de alguien, ¿sí? Entonces, ¿el gradiente de qué? ¿De quién es este campo? Fíjense que este f de x y z lo puedo pensar como el gradiente de una f de x y z con igual a bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo chequeen, ¿no? Que efectivamente si hago el gradiente de esta función definida de nuevo, R3 menos el 0, 0, 0 a R ahora y hago su campo gradiente, fíjense que cuando derive me va a aparecer ese menos 1 medio, me hace aparecer el menos, y cuando derive respecto de x me aparece el 2x que se cancela con el 1 medio, queda exactamente este campo f. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vimos recién? Vimos que dada una f de dos variables que tiene derivadas parciales en un cierto dominio D, entonces el campo gradiente, que por eso se llama campo gradiente, es un campo, ¿no? Está definido desde D en R2, en R2, y entonces si llamo F al gradiente de F, es un campo vectorial en D, ¿no? Bien, lo mismo en R3, ¿no? Lo mismo si f de x y z tiene derivadas parciales. En D, y en este caso tendremos que es la f sub x, f sub y y fz, ¿no? Las tres derivadas parciales. Es un campo vectorial en D, en este caso es D de R2 y este en D de R3. ¿Sí? Este es un campo vectorial en R2 y este en R3 definidos en algún dominio. Y vimos también que, dado el campo que vimos recién de la ley de gravitación de Newton, ¿no? Que era en R3 a la 3 medios, dado este campo, la función f de x y z dada por tiene su campo gradiente igual a f, ¿no? Es decir, dado f, encontré una f mayúscula, que es un campo
en R3, encontré una función en R3, en ambos casos menos el 0, 0, 0, como ya dijimos, pero como está metido en R3, entendí una función, ¿sí?, escalar, o sea, para un x y z en R3 me devuelve un número, de manera que cuando calculo su campo gradiente me devuelve el campo original. Estas funciones, estos campos, con esta propiedad, tienen un nombre particular y se los llama campos conservativos. Vamos a definir, ¿sí?, ¿con qué propiedad? Esta propiedad que son un campo gradiente. Entonces, definición. Un campo en R2 o R3 se dice conservativo si existe un campo F, si existe una función escalar F, ¿sí?, definida en R2 o R3, ¿no?, en algún dominio, digamos, de R2 o R3. Si el campo original estaba en R2, esta F va a estar definida en R2, y si el campo original estaba en R3, esta F va a estar definida en R3, tal que F es el gradiente, ¿sí?, el campo es el gradiente de la F chiquita. Y en este caso se dice que la función f es un potencial o una función potencial del campo. Bueno, entonces, repito, vimos que dado una f le puedo calcular siempre su campo gradiente y dado un campo cualquiera, ¿es cierto que siempre hay una f chiquita tal que el gradiente es el campo? Bueno, la respuesta es que no. Observación. No todo campo es conservativo. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, y la pregunta ahora que nos hacemos, y es lo que vamos a estudiar a partir de ahora, es si hay alguna forma de saber a priori, dado un campo, si es conservativo o no. O sea, si hay una función escalar tal que su gradiente es el campo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces veamos el primer resultado, que es el teorema 1, que dice lo siguiente. Dado un campo F, que es P y Q, ¿sí? Empezamos, esto es campos conservativos, vamos a mirar ahora en R2, ¿sí? Entonces, con P y Q de clase C1, entonces, si F es conservativo, debe pasar que Qx sea igual a Pi. ¿Sí? Para todo xy en el dominio donde estoy mirando el campo. Bien, hagamos una demostración. Bien, demostremos entonces nuestro primer teorema. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que F es conservativo. Y entonces, por definición de conservativo, existe F tal que el campo es el gradiente de esta F. ¿Sí? ¿No? Estoy en un campo en R2, recordemos eso. Es decir, que f de xy, que es, por cómo lo definimos, p de xy, q de xy, es en realidad igual a una f sub x, f sub y. Es decir, que tengo estas dos igualdades, que p es igual, ¿sí? Ahora me ahorro, cuando puedo, me ahorro los xy. Tenemos que p es f sub x y tenemos que q es f sub y. ¿Está bien?
Pero fijémonos que P es de clase C1, ¿no? Eso dice en nuestras hipótesis. Con lo cual f sub x, que es igual a P, es de clase C1. Pero entonces si f sub x es de clase C1, tiene sus dos derivadas parciales, f sub xx y f sub xy, que además son continuas, ¿no? ¿Está bien? Y lo mismo puedo hacer para f sub i. La f sub i tiene la f sub ix y también tiene la f sub i, ¿no? Por el mismo argumento. Q es de clase C1, por lo tanto f sub i es de clase C1. ¿Qué quiere decir que una función sea de clase C1? Que tiene sus dos derivadas parciales y son continuas. Y todo esto junto, ¿qué me dice? Que entonces f tiene sus 4 derivadas segundas, ¿sí? Las 4 derivadas segundas, y son todas continuas. Entonces esto me dice que f es de clase C2. Pero ¿y si f es de clase C2, qué nos decía el teorema de Clairaut? El teorema de Clairaut nos decía que las derivadas cruzadas coinciden. F sub xy es lo mismo que f sub x. Pero ¿y quién es f sub xy y quién es f sub x? Entonces veamos que como P es f sub x, entonces P sub i es f sub xy, ¿no? F. Y como Q es f sub i, entonces Qx es f sub ix, que son iguales. Por lo que vimos recién. Y esto nos dice que entonces Qx es igual a Pi. ¿Está bien? Y es lo que queríamos probar. ¿Vamos? Entonces con esto terminamos nuestra demostración del teorema. ¿Y de qué nos sirve este teorema entonces? Bueno, esto es una forma de testear si un campo es conservativo o no. Es un testeo. Entonces, pongamos un ejemplo y entendamos de qué se trata ese testeo, ¿no? Pongamos f de xy igual menos ix. Entonces, veamos, ¿es cierto que Qx es igual a menos Pi? Bueno, acuérdense, este es P para nosotros, en nuestra notación, y este es Q. Y entonces calculamos Qx es la derivada de x respecto de x, que es un 1, y P sub i es la derivada de menos i respecto de i, que es menos 1. Y son distintos, ¿no? 1 no es menos 1. ¿Esto qué me dice? Entonces volvamos a mirar el teorema. El teorema, en este caso, me va a servir el enunciado contrarrecíproco de este teorema. ¿Cuál es el enunciado contrarrecíproco de este teorema? Acá dice que si f es un campo, ¿no? Tengo un campo f con P y Q de clase C1. Un campo f con P y Q de clase C1. Si f es conservativo, entonces necesariamente Qx tiene que ser igual a Pi. ¿Qué es el contrarrecíproco de esto? Que si Qx no es Pi, f no puede ser conservativo. Entonces cuando vengo acá a testear y me da que el Qx no es igual a Pi, esto me dice que entonces f no es conservativo. Entonces tuve efectivamente una respuesta por la negativa. ¿Vamos? Veamos otro ejemplo. Vamos a tomar el campo 2x menos 2y. Y entonces, de nuevo, este es P, este es Q. Calculamos Qx, nos da la derivada de menos 2y respecto de x, 0. Calculamos Pi, es la derivada de 2x respecto de y, nos da 0. Esto me dice que son iguales. El teorema que acabamos de probar, ¿me dice algo? No me dice nada. Me dice que no puedo concluir, volvamos a mirarlo. Acá no es un sí solo sí, es un entonces. Dice que si f es conservativo, entonces necesariamente son iguales. Pero hasta ahora no sabemos que sean iguales implica conservativo. Y eso es lo que vamos a anunciar ahora. Entonces vamos a anunciar el teorema 2.
dice lo siguiente. Dado un campo, P y Q de clase C1, y el campo F, vamos a ponerlo definido en D, un dominio de R2, que va a tener unas características particulares que para nosotros va a ser, por ejemplo, de un disco, no vale siempre para cualquier región D, ¿sí? Para algunos particulares, por ejemplo, para D un disco, o si D es todo R2, incluso vale para un cuadrado, ¿está bien? Vale para varias regiones, pero con eso nos alcanza. Y entonces lo que vamos a probar ahora es que si Qx es igual a Pi para todo xy en D, en la región donde está definido el campo, entonces F es conservativo. No lo vamos a demostrar, es un poco más complicado que el anterior, pero lo vamos a usar. Entonces volvemos a nuestro ejemplo anterior, vimos que tengo un campo C1 definido, en este ejemplo puedo pensar que F está definido en todo R2, ¿no? Y entonces sé que es conservativo. De hecho, ya sabíamos a priori del ejemplo que si f de xy es x cuadrado menos y cuadrado, del ejemplo que hicimos, ¿sí? Hace un ratito, sabemos que cuando calculamos el gradiente es 2x menos 2y, ¿no? Me digo que ya sabíamos a priori que efectivamente era conservativo porque es el gradiente de alguien. Pero esta forma de testear, si este testeo, nos sirve para chequear ahora que efectivamente debía hacerlo. Bien, hagamos un ejemplo entonces. Dado el campo coseno menos x seno de y, determinar si es conservativo y en caso de que lo sea, calcular la función potencial. Bueno, entonces lo que primero que hacemos es usar nuestro test y lo que vamos a entonces definir es coseno es P, coseno de y es P, y Q es menos x seno de y. Para nuestro test teníamos que hacer P derivado respecto de y, que nos da menos seno de y, y Q derivado respecto de x, que nos da menos seno de y. Como coinciden, entonces, y bien, no dijimos, pero esta función la estamos pensando definida desde R2, ¿sí? Este campo, perdón. De R2 en R2, ¿sí? Todo R2. Entonces el teorema 2 me dice que F es conservativo, ¿no? Verifico todas las hipótesis. S1 estoy definida en una de las regiones que dijimos que funcionaba. Qx es igual a Pi, perdón, y entonces el teorema 2 me dice que F es conservativo. Y ahora me dicen que busque la función potencial. Entonces, ¿qué estamos buscando? Entonces, busco F ahora, hasta que el gradiente de F es el campo. Es decir, lo que tiene que pasar es que P, que es coseno de y, Q, que es menos x seno de y, ¿no? Esto es F, sea igual a derivada respecto de x de una función derivada respecto de y de la misma función, o sea igual a el campo gradiente de una función f. Es decir, reescribiendo, lo que quiero es que f sub x en xy sea el coseno de y que f sub y en xy sea menos x por el seno de y. Bueno, ¿cómo es la técnica acá para encontrar efectivamente la función potencial?
potencial. Entonces lo que tengo que hacer es lo mismo que hacíamos en el CBC, que es calcular ahora una primitiva, pero con una diferencia. A ver, esta función, estoy diciendo que estoy buscando una función de xy, tal que cuando lo derive respecto de x, me dé el coseno de y. Y cuando derivo respecto de x, nosotros ya habíamos visto que es como hacer una derivada en una variable. Por eso digo que estamos calculando una primitiva, para la cual y la estoy pensando como una constante. Entonces, ¿quién es una primitiva? ¿Sí? Una f de xy, que va a decir una primitiva de esta f sub x, ¿sí? Donde el coseno de y para mí es una constante y estoy buscando una primitiva en términos de x, ¿no? La variable ahora de derivación es x. Entonces, si este fuese un 2, una primitiva de eso es 2x, ¿no? Entonces acá va x coseno de y. Chequeo que cuando derivo respecto de x me devuelve el coseno de y. Pero podría tener sumando una constante. Y como esta es una función de dos variables, no me olvido que para cuando derivo respecto de x, cualquier función de y es una constante. Entonces le voy a sumar todas las constantes posibles como función de y. ¿Está bien? Chequeamos. Cuando derivo respecto de x está f, me queda coseno de y más la derivada de esto, que es 0. Y ahora lo que tengo que hacer es, a esta propuesta que saqué de una de las ecuaciones, meterla en la otra y ver qué pasa. Entonces hago la cuenta, de acá hago f sub i, vamos a hacer la cuenta directamente, usando esta ecuación y derivando esta respecto de y ahora, me queda que menos x, ¿no? Cuando derivo de y me queda menos x seno de y más la derivada respecto de y. Y esto tiene que ser igual a menos x seno de y. ¿Sí? Entonces esto me da una ecuación ahora de la derivada esta de c. Pero entonces lo que tiene que pasar, cancelando, es que c' de y sea 0. Es decir, que c de y es una constante, un número, no una constante que dependía de y como lo habíamos pensado originalmente. Luego, lo que tenemos acá es que la f que sirve, o una f que sirve, es, como bien propusimos, x coseno de y todas las que sirven es sumarle una constante cualquiera. ¿Tiene sentido que hay muchas? Sí, porque como estoy buscando una función f tal que cuando hago las dos derivadas parciales me dé un cierto campo, siempre le puedo sumar una constante y va a funcionar, ¿sí? Una vez que encontré una, sumando una constante veo que tengo todas. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es la técnica para encontrar la f, la función potencial. Bueno, y ahora el último tema de la clase de hoy, vamos a ver líneas de flujo. Bueno, ¿de qué se trata esto? Entonces, en este caso, vamos a pensar lo siguiente. Tengo un campo, de nuevo, de R2 en R2. Entonces, tengo en cada punto, ¿sí? Un vector, no sé. Y lo que me pregunto es si hay alguna curva, entonces lo que me pregunto alguna o varias curvas R de t con la siguiente característica. Una R de t, R de t va a estar definida desde los reales a R2. ¿Sí? Eso como se grafica acá, como una curva acá en el plano. Entonces lo que me pregunto es si hay alguna curva de manera que justamente este campo sea el campo de velocidades de mi curva. Es decir, estoy buscando una curva que haga lo siguiente. Acá sabemos que el campo de velocidades de una curva siempre es tangente a la curva. Entonces gráficamente, no sé, imaginemos que acá tenía otro de estos, es una curva que el campo que yo tenía, ¿sí? Imaginemos que había otro, ¿está bien? Tenía un campo originalmente, que son todas las flechas que puse, y lo que estoy buscando es, entonces, esa curva, R de t, tal que en cada punto de la curva, cada uno, satisfaga que el campo de velocidades coincide con el campo f original que me dieron. ¿Cómo escribo eso? Me pregunto si hay curvas R de tales que el campo
de velocidades de R coincide con el campo F en cada punto de la curva. Y ahora lo vamos a escribir matemáticamente. Es decir, lo que estoy buscando es lo siguiente, que el campo de velocidades de R, que es R', coincida, o sea igual al campo F en cada punto de la curva. Entonces vuelvo al grafiquito, yo acá tengo un R de t, un R de t sub 0, y lo que quiero es que este campo F que ya tenía originalmente sea exactamente el R' de t sub 0. Bueno, hagamos un ejemplo. Entonces, dado el campo, por ejemplo, menos x menos y, calcular o buscar las líneas de flujo. Entonces, antes que eso, quiero que hagamos un dibujito de cómo es este campo. Entonces, este campo hace lo siguiente. Me paro en un xy y este sería el vector xy, pero me piden que grafique en este punto el menos x menos y. ¿Que quién es? Es el mismo, pero con dirección opuesta. O sea, en cada punto lo que voy a ver es esto. Y así. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pareciera que, no? Si me paro después en este, por ejemplo, también es así, ¿está bien? Uno era el largo y otro es uno más cortito, pero siempre es sobre la misma línea que voy a tener el campo. No sé si intuitivamente uno podría decir qué van a ser estas líneas de las líneas de flujo de este campo. Bueno, veámoslo analíticamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Busco R de t, que va a ser una curva en dos variables, o sea, va a ser una x de t y de t, tal que R' de t sea lo mismo que hacer f en R de t. Entonces, reemplacemos por toda la información que tenemos. R' es x' y prima. Y hacer f en x de t y de t es hacer menos x de t menos y de t, ¿no? Acá adentro va x de t y de t, acá x de t y de t, y me devuelve menos x de t menos y de t. Es decir, lo que voy a tener es que x' tiene que ser menos x e y' tiene que ser menos y. Bueno, varios de ustedes habrán visto cómo resolver esto en el CBC, y si no lo vieron, no importa. Este tipo de problemas es lo que se llama una ecuación diferencial, que no nos vamos a adentrar ahora en eso, pero lo que estamos buscando es una función tal que su derivada sea menos esa misma función. Y yo se lo voy a decir, que ¿quién es esta función en este caso? Uno sabe que si no estuviera acá el menos, y si piensan un ratito, ¿cuál es una función tal que su derivada es ella misma? Sabemos que e a la t, la función exponencial, y si quiero que sea menos ella misma, lo que veo es que, por ejemplo, esta sirve. ¿Está bien? Pero también lo que se puede ver es que cualquier constante multiplicada por esa sirve. Y lo mismo entonces para la y de t de abajo, donde la constante no tiene por qué ser la misma, obviamente, son dos funciones distintas. Y entonces si las pongo las dos juntas, lo que obtengo, que R de t es K1 por e a la menos t, K2 por e a la menos t. Y si saco el e a la menos t de factor común, me queda que las líneas de flujo son funciones de esta pinta. ¿Qué son? No sé si se dan cuenta, pero se los dejo para que ustedes lo terminen esto. Lo que veo es que la x de t y la y de t, ¿sí?, son un múltiplo de la otra, ¿no? La x de t y la y de t, no sé qué número ponga acá, pero una es un múltiplo de la otra. O sea, esto lo que me representa gráficamente, si no, es algo moviéndose en t por un vector. ¿Qué es eso? Eso es una recta. ¿Está bien? Entonces lo que veo, y es coherente con este campo, lo que veo es que las líneas de flujo van a ser rectas
así, ¿sí? Fíjense que cuando t va siendo cada vez más grande, esto se va yendo a 0, ¿está bien? Entonces lo que veo es que depende del K1 y el K2, que me va a dar el vector dirección de esta recta, lo que veo es que son todas rectas que pasan por el origen, ¿está bien? Y tiene sentido, es coherente con el campo que nos habían dado. Bueno, se los dejo para que se terminen de convencer de esto. Y bueno, con esto terminamos la clase de hoy y nos vemos la clase que viene.